Bien, soy Jenny Rodríguez y hoy les voy a hablar sobre el campo de la psicología del aprendizaje. Primeramente definamos el aprendizaje como aquel proceso continuo, permanente, dinámico, en el cual el sujeto incorpora nueva información a su estructura cognitiva para luego reflejarla a través de conductas, que más adelante también van a ser reflejadas a través de su personalidad. En este sentido, la psicología del aprendizaje viene a ser la rama de la psicología que estudia el comportamiento del hombre en un contexto educativo, puede ser la escuela o bien el hogar, entre otros. Es por ello que esta nueva disciplina aporta elementos acerca de los factores del contexto educativo, del educando, del proceso de enseñanza-aprendizaje como tal. También aporta herramientas para que los actores educativos mejoren en forma adecuada estos factores a través de solucionando las dificultades que se presentan en el contexto en beneficio tanto del docente como del estudiante. Es por ello que se puede decir que el objeto de estudio de la psicología del aprendizaje viene a ser descubrir las leyes y las causas que rigen la conducta de los individuos en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje. El individuo desde que nace está en un continuo aprendizaje. Aprendemos a adaptarnos, a relacionarnos, a hacer vida social, presentando de esta manera conductas innatas, es decir, conductas que no se aprenden. Luego, a través de nuestra interacción con nuestro ambiente sociocultural, adquirimos nuevas conductas, es decir, conductas aprendidas, yo las llamaría conductas adaptativas. Asimismo, entre los aspectos que investiga esta disciplina, la psicología del aprendizaje, se tienen los procesos de aprendizaje, el razonamiento, la percepción, la memoria, entre otras. Así también se centra en el estudio de la personalidad y su relación con el aprendizaje. Otro campo de estudio puede ser la forma y las condiciones en que los padres o los docentes o los educadores fomentan o favorecen el desarrollo constructivo de la personalidad humana. Asimismo, entre las modalidades de aprendizaje, vamos a remontarnos un poco a la historia, cuando la psicología en sus inicios formaba parte de la filosofía. Es decir, que hasta en 1870 Wilhelm Wundt inició su separación al considerar que la psicología tenía sus propios elementos, es decir, no filosóficos, los cuales estaban conectados a través de asociaciones y que podían conectarse por medio del método de introspección, el cual generó dos críticas. La primera, se opone el método de introspección como una herramienta científica para el estudio de la psicología, lo que genera a su vez teorías de aprendizaje asociacionistas. Y la segunda crítica de Wundt se refiere a querer estudiar los elementos de la psicología de forma aislada, perdiendo de vista el significado total de lo que es la conducta humana. En este sentido, una de las teorías generadas es el condicionamiento clásico con autores como Ivan Pavlov, quien hizo experimentos con perros en el cual sonaba una campanita para proporcionarles alimentos. Nuevamente le sonaba una campanita y se producía un estímulo en el animal, es decir, se le producía salivación, lo que quería decir que el perro, para el perro que iba a comer, y así sucesivamente se establecía un aprendizaje por estímulo-respuesta. Otro punto es el aprendizaje por ensayo-error, también conocido como la teoría conexionista de Edward Thorndike. Este define el aprendizaje como asociaciones o conexiones de estímulo o respuesta. Es decir, su teoría del aprendizaje, el conexionismo, lo describe de una forma en que esas conexiones podían fortalecer o debilitar el aprendizaje. Es decir, considero que el aprendizaje se producía por ensayo o por error, y porque prestaba poca atención a la formación de conceptos.
es decir, como entre sus características como una ley de efecto, asociación positiva o una asociación negativa. Es decir, en la asociación positiva, cuando producía conocimientos tal cual se le había enseñado, recibía una recompensa; de lo contrario, castigo. El aprendizaje ocurría por recompensa o por castigo. Otro punto, el condicionamiento operante de Skinner. El proceso de aprendizaje en condicionamiento operante ocurre porque las personas aprenden a comportarse de una manera conforme operan de manera activa sobre el entorno para producir varias consecuencias, es decir, aprendizaje por refuerzo positivo o negativo. En sí, estas teorías conductistas se ocurren por asociación de estímulos y respuestas. Por otra parte, tenemos las teorías cognitivas de aprendizaje. Para estas teorías, la mente humana era para las teorías asociacionistas, la mente humana era considerada como una caja negra. En cambio, para la psicología cognitiva, ellos critican esta posición y se hacen preguntas de cómo aprende el ser humano, cómo se produce el conocimiento, ¿verdad? Cómo adquiere esos nuevos aprendizajes. En este sentido se toma en cuenta cómo percibe, la percepción, la motivación del estudiante, el recuerdo y los conocimientos previos. Es decir, la psicología cognitiva explica la conducta desde una actividad mental. Para la psicología cognitiva, las personas son individuos activos, que aprenden, inician nuevas experiencias, que consideran el entorno para su aprendizaje. Dentro de estas teorías cognitivas tenemos la teoría de la Gestalt, la psicología de la Gestalt, con autores como Max Weber, quien también se opone a las teorías conductistas por considerar los aprendizajes solamente como estímulos y respuestas. Él considera que se debe considerar todos los elementos presentes, o es decir, un aprendizaje global. También en esta teoría tenemos a autores como Kuller, quienes hizo experimentos con simios en África. Consistió en encerrar unos 3 simios en una jaula, les colocó unos palos largos y lejos de la jaula les colocó un plato de comida. Ellos en su momento trataban de alcanzar la comida, pero ocurre allí un aprendizaje súbitamente por insight, es decir, un aprendizaje dado por un todo, donde se considera un todo, un aprendizaje súbito, un aprendizaje inmediato. Es decir, ellos utilizaron el palo para alcanzar la comida. Eso se llama aprendizaje por comprensión súbita o insight, según las está. Dentro de estas teorías también podemos introducir el aprendizaje significativo de David Ausubel, que consideraba que para el aprendizaje se debían considerar, valga la redundancia, los aprendizajes previos que tenían los estudiantes para incorporar los nuevos aprendizajes. Es decir, el aprendizaje en este tipo de teorías ocurre a través de la construcción del conocimiento, considerando el entorno sociocultural. Muchas gracias.